Hola a todos, en el día de hoy vamos a tener pues la clase de AppSheet o de Google Script, como le quieran llamar. Vamos a estar programando pues como tal en las hojas de cálculo de Google. Ya hemos tenido como una pequeña introducción, vamos a hacer un recuento y vamos a trabajar con funciones. Entonces, lo primero que debemos de hacer es loguearnos en Google, iniciar sesión. Nos debemos de ir para las hojas de cálculo, ¿cierto? Voy a cambiar por acá de usuario, nos vamos a ir para las hojas de cálculo y en las hojas de cálculo vamos a construir el, el script para personalizar nuestra hoja, para manipularla. Entonces nosotros en el curso, por ejemplo en el curso de décimo, ya llevamos bastante avanzado. Voy a iniciar ahí pues como tal en la hoja. Yo eliminé lo que teníamos hasta ahora, esperando que cargue la hoja. Apenas cargue nos vamos a ir para el script o para el editor de secuencias. Le damos herramientas, le damos editor de secuencias y este nos va a traer como el programador. Recordemos que esta parte de AppScript hace parte de la G Suite de Google. Lo que nos permite a nosotros es trabajar programación en función de JavaScript y manipular, en este caso, las hojas de cálculo que se llaman spreadsheet. ¿Listo? Entonces, en clases anteriores habíamos visto pues como una pequeña introducción que era AppScript, esto lo tenemos acá, lo que es necesario para manipular en este caso en las hojas de Google Sheet. Entonces, cosas que son necesarias es crear una instancia, crear un objeto por así decirlo, o decirle a la hoja de cálculo, el spreadsheet, que vamos a crear una hoja, pues una aplicación basada en la hoja de cálculo. Recuerden, hoja de cálculo es spreadsheet. Teniendo la aplicación creada, le decimos, bueno, obténganos la hoja de cálculo que está activa, o téngala por nombre o por identificador. Eso no lo hemos visto, pero se puede hacer de las tres maneras: por hoja activa, por nombre o por identificador. De esa sesión, de esta sesión como tal, de esta spreadsheet, obtenga una hoja, y en esa hoja vamos a hacer lo siguiente. De esa hoja, al obtenerlo, vamos a obtener el rango como tal, y luego vamos a comenzar a trabajar con funciones, porque Google Sheets y su aplicación en programación trabaja a punta de funciones. Entonces vamos a trabajar con funciones. Por acá hacemos la pequeña definición de una función. Es un bloque de código, puede recibir algunos valores, puede que no, puede retornar algunos valores, puede que no. Entonces, las funciones que no reciben valores son funciones vacías, las funciones que no retornan valores se les llaman procedimientos. Entonces, ahí vamos teniendo como varias cositas pues para practicar. Las funciones que reciben valores, esos valores se les llaman parámetros. Listo. Esa teoría la tenemos en esta parte. Listo, entonces le vamos a decir a Google que nos cree una aplicación. Listo, que vamos a estar trabajando sobre una aplicación de tipo hojas de cálculo, spreadsheet, que el spreadsheet va a ser el actual spreadsheet que tenemos, que tenemos en este ladito, va a ser el actual spreadsheet, y que ese actual spreadsheet nos coja como tal el que está activo. Listo, el que está activo pues. Entonces, de ahí vamos a crear funciones. Para crear funciones, pues ponemos la palabra reservada function, le ponemos un nombre, eso está acá arribita explicado en la teoría, cómo se estructura: función, nombre de la función, parámetros y líneas de código a ejecutar. Le ponemos palabra reservada al nombre, esta en este caso no recibe ningún parámetro, está vacía, y simplemente le vamos a decir, venga, cuando yo ejecute esta función, vaya a la hoja activa y en el rango entre A1 y D4 póngale un valor que es hola mundo. Para ejecutar esta función, yo me voy a la parte de las pestañas de uso y le digo, vea, acá están las funciones que tenemos. De estas funciones que tenemos, yo quiero que ejecutes la que se llama myFunction. Cuando yo le ejecuto, él va a ir en la hoja activa, en el rango que le dije, va a ubicar los valores que le puse. Entonces, hoja activa, rango de la columna A, fila 1, a la columna D, fila 4, vas a asignar un hola mundo, vas a poner un hola mundo. Le damos a ejecutar a myFunction
esperamos que no ejecute ningún error y ahí nos ubicó todo lo que necesitamos. Esta es la forma de impresión del Hola Mundo en AppScript. Listo, entonces ya sabemos cómo llevarle valores, casi siempre de la misma manera. Le doy la hoja, le doy el rango y le asigno un valor. Recuerden que set es asignar. ¿Listo? Entonces esto es de mucha lectura en inglés, de entender un poco el inglés y darle uso. Esta notación que estamos usando, esta notación de puntos, se llama el uso de métodos. ¿Qué quiere decir? Que es que las hojas como tal o Google ya nos tiene una programación, un código por allá programado que nosotros podemos darle uso. Si nosotros queremos saber si algo tiene uso, por ejemplo, yo voy a hacerlo de la siguiente manera, le pongo un punto y si me salen este tipo de elementos que son métodos, miren que acá no lo definen como métodos, digamos que son funciones programadas que hacen parte de esto que estoy usando adelantico. Entonces esas funciones programadas se les conocen como métodos y le pertenecen a AppDisheet, a la hoja activa. Yo puedo darle uso a ella y consultar para qué sirven. Entonces nosotros en este caso le estamos diciendo voy a usar el método getRange o getActiveCell o lo que necesitemos acá sería cosa de verificar qué es lo que hacen. Entonces le voy a decir getRange paréntesis porque es una función, las funciones tienen paréntesis. Y acá le voy a decir setValue, entonces de este mismo método tiene otros métodos que nos permiten, por ejemplo, asignarle un valor. Y a su vez, esto setValue, pues entonces también tiene otros métodos como tal. Entonces nosotros podemos ir haciendo uso de cada una de estas cositas dependiendo de lo que necesitemos, ya está programado. O podemos crear nuestras propias funciones. Entonces, en este caso, creamos una función que imprime Hola Mundo en el rango A1 a D4. Acá creamos otra función que suma dos números y lo ubica en una posición específica. Entonces declaramos las variables, le asignamos un valor, hacemos la suma y le decimos a la hoja activa en el rango de la celda B7 asigne lo que tiene suma. Suma es 10 más 5, 15. Seleccionamos la función que se llama suma, la ejecutamos, esperamos que todo salga bien y nos vamos. Y ahí apareció el 15. Listo. Tenemos esa función, tenemos la función para leer datos, para que aprendamos a leer datos. Entonces seleccionamos lo que hay en B7, lo que acabamos de poner en B7 es B15, el 15, perdón. Entonces le decimos, listo, cree una función que se llame suma leer datos, le decimos, créeme una variable que se llame número 1. En JavaScript las variables se definen con let o con var, dependiendo de lo que estemos haciendo. Le decimos de la hoja activa, me busque en el rango B7, recuerden que el rango es una celda o varias celdas, y obtenga el valor y guárdalo en número 1. ¿Listo? Luego número 2 lo vas a hacer igual a lo que tenga en la hoja activa en el rango, este sería la fila, columna 2, obtenga lo que haya en la fila 8, columna 2, obtenga ese valor y guárdelo en número 1. Vamos a mirar. Fila 8, columna 2, no tengo nada, pongamos un 10. Y haga la suma entre el dato que nos asignó esta función, que está en B7. ¿Sí o no? Hay diferentes maneras de poner la ubicación en una celda, ya sea diciéndole específicamente la celda o diciéndole el número de fila y el número de columna. Número de fila 8, columna 2. Listo. Entonces le decimos que nos sume lo que tiene en la celda B7 y en la fila 8, columna 2, y póngalo en la fila 9, columna 2, lo va a ubicar acá. Ejecutamos la función que se llama suma leer datos, le doy a ejecutar y nos deja aparecer un 25. Ahí está. Entonces esas son formas de crear funciones. Por acá voy a eliminar esta y vamos a mirar cómo crear una función personalizada, así como las podemos usar acá, para poderlas usar desde acá. Yo las puedo invocar desde la aplicación de Google como tal. Entonces, por ejemplo, esta es una función que ya nos trae Google, esta no la creamos nosotros, y nos dice que suma todos los rangos de valores que vos les pongas. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función personalizada. Lo hacemos de la misma manera. Tenemos una función, le voy a poner una función que multiplique
multiplique por 10, ¿listo? Es decir, una función que tome un dato y lo multiplique por 10. Como esa función va a tomar un dato, el dato que yo quiera, en este caso, esta función no va a estar vacía como estas, porque estas estaban vacías ya que los datos se los estamos definiendo nosotros desde acá. En este caso, yo le voy a decir que se comporte como estas. Si yo invoco sumar, él me dice que ingrese valores, esos son los parámetros. Entonces en este caso yo le voy a decir, bueno, tome un valor, un solo valor. Entonces le digo valor, va a recibir un solo valor, un único valor. Tome ese valor y multiplíquelo por 10. En este caso lo vamos a hacer con var, porque es la única manera en que nos va a permitir, con let no nos deja, nos va a permitir invocar la función desde la hoja de cálculo. Entonces creamos la variable resultado de forma que la definimos como var. Le vamos a decir a valor, el valor que reciba como parámetro, multiplíquelo por 10 y que el resultado nos lo retorne. ¿Listo? Que nos retorne ese resultado donde sea que se invoque la función. Guardamos con control S. Acá está la función, pero en este caso no la voy a ejecutar porque la voy a llamar desde la hoja de cálculo. Entonces le voy a decir, bueno, tome este de acá, le voy a decir para invocar funciones. Recuerden que le debemos ya ponerle igual y el nombre de la función. Decimos multiplicar, no la está mostrando, multiplicación por 10. Vamos a copiarla acá así, ya que no nos la trae. Ella va a recibir un número, el número que va a recibir es este 15, se lo pongo ahí, y si todo sale bien, ahí cargo, listo, 150. Entonces podemos usar la función desde allá. Entonces podemos hacerla otra vez, ¿sí? Hagámosle la prueba, control C, le ponemos igual, el nombre de la función, recuerden que es una función y esta recibe parámetros, dentro del paréntesis le ponemos el parámetro que va a recibir y le damos enter. Ahí nos carga, 10 por 10 da 100. También le podemos poner una pequeña descripción a las funciones para que la gente o el usuario sepa qué va a hacer. Entonces esa descripción se pone de esta manera. La anotación es como si fuera un comentario pero con doble asterisco. Él nos va a crear esto de acá. Entonces acá le voy a poner en el primer asterisco, después de los dos que abren, voy a poner la descripción. Función que multiplica un valor por 10. Y acá abajo, con una anotación que es con el arroba, le ponemos param. Param es de parámetro. Le voy a poner parámetro, valor. Listo. Este parámetro de valor lo que va a hacer es toma el dato ingresado y lo multiplica por 10. Y acá abajito le ponemos una arroba que diga que es un custom function. Con esto guardamos, ya sea con control S o acá, y cuando nos vayamos para nuestra Google Sheet, llamemos esta función, él nos va a traer esta descripción. ¿Listo? Entonces vamos a decirle igual, multiplicar por 10. Okay. Acá está habiendo algún fallo. A ver, yo veo multiplicador por 10, listo. Vamos a ver que es que estoy llamándola como no es, multiplicador por 10. Miren, acá no la trajo. Entonces ahí nos trae lo que acabamos de poner. Función que multiplica un valor por 10. Nos dice que el parámetro valor es que toma el dato ingresado y lo va a multiplicar por 10. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra custom function. Seleccionamos el valor y lo multiplicamos por 10. ¿Listo? Entonces nosotros podemos crear las funciones que necesitemos dependiendo del proyecto, lo que estemos trabajando. Esto es una muy buena utilidad al momento de trabajar en alguna empresa que trabaja mucho con hojas de cálculo para reportar ventas. Para no estar haciendo los mismos cálculos, creamos nuestra parte personalizada. Bueno, vamos a dejar esta parte por ahora hasta acá y luego en la próxima sesión continuamos.